Pues tenemos al protagonista de este audio, a José María Franco Linares. Muy buenas, José María. Muy buenas tardes. Lo tenemos por un motivo, y es que este miércoles 24 de enero, a partir de las 6, en el Centro de Formación Profesional CESUR, el del Lago, el de Atalayas, va a dar una conferencia, un seminario sobre autoconocimiento, que bueno, lo hemos metido en este programa porque en este programa hay que espabilar al empresario, pero es abierto a todo el mundo, ¿no, José María? Efectivamente. Esto es un tema que empecé a dar en el mundo empresarial, pero me di cuenta progresivamente con los años que realmente es un tema horizontal que va para todo tipo de personas, y desde hace unos meses tomé la decisión de además de hacerlo en el mundo empresarial y para equipos, pues también poder hablar sobre este tema a público en general. Claro, porque el autoconocimiento va mucho más allá de decir, pues soy Alejandro, vivo en Murcia, vivo allí y soy... Claro. Mido esto, ¿no? Va mucho más allá. Sí, el autoconocimiento realmente... conocerse a uno mismo, ¿no? Es conocerse a uno mismo, es liderarse a uno mismo. Y bueno, es un camino de vida. Yo lo denomino como un camino de vida, porque una vez que empiezas a entender de qué va todo esto, pues empiezas a comprender muchísimas cosas, ¿no? Hay 4 pilares básicos, ¿no? Hay muchos más, pero hay 4 pilares que son básicos, que es entender cómo funcionan los pensamientos, cómo funciona la mente, ¿no? Entender cómo funcionan las emociones, entender y comprender cómo funcionan y cómo se utilizan las palabras, y luego entender también pues las acciones, ¿no? Todo esto está, digamos, conectado, aunque parezca que no, pero está conectado. Y si aprendemos a observarlo y a analizarlo, bueno, pues podemos aprender muchísimo sobre nosotros mismos y sobre nuestro comportamiento, ¿no? Y al final de todo esto, es como una fórmula matemática, ¿no? Que sumamos estas 4 variables y nos dan como resultado pues los resultados de nuestro día a día. La pregunta está en si queremos cambiar los resultados o no, y si queremos cambiarlos, pues tendremos que tocar alguna de las variables de la fórmula. Esa es una pregunta difícil, ¿eh? El que dice, no, sí, yo quiero cambiar, pero luego la mente, los hábitos hacen de las suyas. O sea, Claro. porque claro, me hablas de estos 4 pilares que hay que observar, analizar, pero luego también hay que desentramar, ¿no? Porque muchas veces las cosas se van torciendo de un pilar a otro. Efectivamente. Ahí entraríamos en lo que son los patrones, ¿no? Los patrones de comportamiento o los patrones de pensamiento y los patrones emocionales. Esto es lo que hay que trabajar, ¿no? Hay que desmontar ciertos patrones que tenemos para, digamos, rehacerlos de nuevo, ¿no? Y esto es un trabajo que requiere tiempo, pero que cuando vas desmontando parte o alguno de tus patrones de comportamiento que tú te das cuenta de que no te están llevando a algo que a ti te guste, lo paralizas y digamos como que lo reescribes entre comillas y cambia, y ves cómo cambia el resultado, vas entendiendo de que realmente, pues sí, pues esto funciona, y esto pues es como ir haciéndote a ti mismo, ¿no? Es puliéndote a ti mismo poco a poco. Cuando tocas, no sé cómo es la metodología de trabajo. ¿Trabajas pilar por pilar o al final llega un momento en el que todo se te tambalea? Claro. No. A ver, hay que conocer conceptos en concreto, ¿vale? Hay que saber, digamos, los conceptos o los pilares básicos. Luego te das cuenta de que todos los pilares están entrelazados, o sea, todos están unidos, ¿no? Y al final te das cuenta de que tocando un pilar tocas el resultado final, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, hay que saber cómo tocar estos pilares, hay que saber entenderlos, lo primero, ¿verdad? Y hay que aprender constantemente. Yo siempre digo que nosotros somos una persona, y luego nos tenemos que hacer la pregunta de si somos la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces la respuesta casi siempre es que no, porque siempre puede ser algo más, ¿no? Cada uno lo que tenga en su cabeza. Entonces, claro, de lo que eres hoy a lo que tú crees que puedes llegar a ser o tu mejor versión, pues hay un camino que hacer, ¿vale? Entonces hay unas puertas, como yo las denomino, unas puertas que tienes que cruzar. Es decir, para convertirte en aquella persona que tú quieres llegar a ser, no lo vas a hacer solo con el tiempo. Es decir, vas a tener que cruzar una serie de puertas, que al final son tus miedos, principalmente, que tienes que ir rompiéndolos poco a poco. Está muy vinculado con la zona de confort, ¿no? La famosa zona de confort y las barreras de la zona de confort. La zona de confort es la zona de parálisis, ¿vale? Entonces, bueno, pues tú vas creciendo progresivamente en base a superar ciertos miedos, barreras o bloqueos que lo que hacen es no permitir que tú llegues a ser esa persona. Cuando lo haces es cuando estás dando un paso más para convertirte en aquella persona que quieres llegar a ser. Y hay otra cosa interesante en esto, y es que lo que desde mi punto de vista estoy hablando, ¿vale? Desde mi experiencia, porque todo de lo que yo hablo, lo hablo en base a mi experiencia. Desde mi experiencia, yo
considero, por lo que he vivido y lo que he trabajado en mí mismo, que si tú te imaginas que eres un tipo de persona, o sea, tu mejor versión es esa persona, realmente tú ya eres esa persona. Lo que pasa es que no lo eres, digamos, todavía. Es decir, puedes llegar a serlo, pero, digamos, socialmente o como individuo, todavía no lo eres porque no has cruzado esas puertas. Si te lo imaginas, es que puedes llegar a serlo, pero tienes que cruzar una serie de puertas que son esos miedos, ¿no? O sea, romper esos miedos. Lo que pasa es que muchas veces esa distancia se hace muy cuesta arriba. No sé si es miedo al miedo o es que nos faltan las herramientas. No sé si nos podrías dar alguna. Sí. A ver, hay muchas, ¿vale? Hay un orden de jerarquía. Porque claro, si yo pregunto, ¿qué manda ante tus decisiones? ¿Los pensamientos o las emociones? ¿No? Pues cada uno pues me dirá una cosa, ¿no? Mucha gente a lo mejor piensa que las emociones, porque las emociones son más viscerales y es lo que te hace responder ante una situación. Pero no es así. O sea, cuando lo empiezas a analizar, manda el pensamiento. El pensamiento manda sobre todo lo demás. Luego vienen las emociones, luego vienen las palabras y luego vienen los actos, ¿no? ¿Por qué digo que manda el pensamiento? Porque las emociones al final, las emociones hay mucho que hablar sobre ellas, ¿no? Pero son duales. Es decir, hay dos polos, el polo positivo y el polo negativo de las emociones. Entonces, tú puedes llegar a controlar el estado emocional en el que estás. Claro, si no has hecho esto nunca, te parece imposible. Y dices, no puede ser porque mi estado emocional depende de fuera de mí, depende de lo que pasa afuera. Oye, pues he tenido un mal día, me han dicho una mala noticia, entonces eso me afecta emocionalmente y cómo voy yo a controlar todo esto, ¿no? Pues evidentemente, como digo que esto es un camino de vida, no se hace de la noche a la mañana, pero sí se hace con la práctica y con el tiempo y con la repetición. Es decir, igual que estamos un día normal de oficina, estamos bien, llegamos a trabajar bien, pero recibimos una llamada de un cliente y, bueno, pues hay un problemón y pam, automáticamente me pongo nervioso, me pongo con ansiedad o con lo que sea. Es automático. El cambio al contrario no es tan automático, ¿vale? Es decir, el cambio de la ansiedad a la tranquilidad, pues no se da tan automático, pero no se da porque no hemos aprendido, porque no nos han enseñado, pero se puede dar. Entonces, una de las claves está en esto, ¿no? En ir aprendiendo a cambiar, digamos, pues la polaridad de la emoción, ¿no? Con la práctica diaria, con las situaciones que tienes en tu propia casa. No hace falta ni que sea en el trabajo. Es decir, en tu casa tienes un montón de situaciones, un montón de pruebas, ¿no? que cada día te ponen a prueba como persona, ¿no? Yo hablo mucho de liderazgo, ¿no? de autoliderazgo y lo digo mucho, ¿no? Es decir, bueno, tú puedes intentar ser líder de tu equipo, pero ¿eres líder en tu casa? Es decir, tú tienes, imagínate que vives tienes familia, tienes hijos, ¿cómo es ese trato, ¿no? Diario? ¿Cómo de líder cómo eres en tu casa, ¿no? ¿Cómo gestionas ese equipo que tienes, que es el más importante, ¿no? que estás gestionando en estos momentos, si es que tienes familia? Bueno, pues es un poco todo esto, ¿no? Y al final todo se enlaza. O sea, lo que vas aprendiendo es que emoción, pensamiento, palabras y actos van de la mano. Pero tienes que aprender a que vayan de la mano. Claro, tienes que aprender bueno, tienes que autoconocerte para autoliderarte, porque bueno, hablamos de liderazgo en la empresa o en la familia y a lo mejor no te lideran a ti mismo. Mucha gente va en modo zombie, ¿no? Se va... va, si es que no tiene otro calificativo, va. Totalmente. Y eso es... A ver, fíjate, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es desplegar alas, y de hecho, una parte de mi empresa se llama Despliega tus alas, ¿no? Hay mucha gente que va con las alas replegadas, ¿verdad? O sea, va con la cabeza abajo, agachada, con miedo, con incertidumbre, en fin. Y yo lo que intento es hacer que las personas despleguemos alas. O sea, veamos de qué forma podemos desplegar alas y ser la mejor versión de nosotros mismos. Porque si todo esto lo hacemos, cada uno de nosotros a nivel individual, a nivel de sociedad, vamos mejor. Es decir, ¿qué es la macroeconomía si no la suma de todas las microeconomías? Esto habrá a lo mejor alguna persona muy, muy purista que me diga que no. Pero bueno, yo, independientemente de eso, lo estoy diciendo a modo conceptual, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es la sociedad si no la suma de cómo vemos cada uno de nosotros nuestra microsociedad, que es nuestra familia, nuestro entorno, ¿no? Pues esto es un poco así. Y si al abrir las alas resulta que te das con el ala del otro, ¿qué pasa? Eso no... Mira, cuando tú haces eso, cuando tú despliegas alas, no te das con las alas de los otros porque empiezas a entender el equilibrio. Empiezas a entender, digamos, a ver las situaciones desde una óptica diferente, ¿no?
Entonces, no va a pasar. Sí que te vas a encontrar con gente, por supuesto, bueno, pues que te puede decir de todo, ¿no? O te puede, en fin, problemas y situaciones problemáticas siempre vamos a tener. El autoconocimiento no intenta evitarlas, ni muchísimo menos, porque eso no depende de nosotros. Lo que intenta hacer el conocerse a uno mismo es cómo reacciono ante cualquier situación diaria, ya sea mejor o peor, que me va a venir en el día a día. Pero yo no pretendo para nada evitar situaciones complicadas o malas, porque al final te das cuenta, cuanto más te conoces, te das cuenta de que cuanto más creces es cuando te vienen situaciones más complicadas. Entonces, claro, no es que seamos, digamos, masoquistas en el sentido de quiero situaciones muy, muy malas, ¿no? Muy difíciles. Pero sí que es cierto que aquellas que son malas y difíciles, si te las sabes trabajar, o tienes las herramientas para enfocarlas desde una óptica concreta, al final son herramientas de crecimiento. Pues porque al final una situación mala, ¿qué es? Mala es para ti o para mí, pero para otra persona no es mala, no le afecta, ¿verdad? Entonces es mala porque para mí genera, por mis patrones de pensamiento, pues genera una serie de connotaciones o juicios negativos. Y eso me genera una serie a lo mejor de parálisis, de miedos o de bloqueos. Eso es lo que tengo que superar, si sé cómo hacerlo. Si yo supero esa situación mala porque estoy superando un bloqueo, un miedo, porque tengo las herramientas para hacerlo, bien, estoy creciendo como persona. Y de esto se trata. Y además lo bueno es hacerlo con un profesional, como por ejemplo es tu caso. Cuéntame, ¿por qué debería ir la gente a Franco Linares? A ver, la gente debería escuchar las charlas que doy o contactar conmigo o venir a la empresa, porque desde hace unos años yo tomé una decisión sobre la formación. Yo me he dedicado toda la vida a la consultoría. Bueno, he creado además 3 pequeñas empresas, 2 empresas de consultoría y una empresa importadora de alimentos que me traía de Sudamérica. Y hace unos años me di cuenta de que, yo tenía mucho que decir y no lo estaba diciendo. Entonces, y luego me di cuenta, me pregunté, paralelo a esto dije, ¿de qué habla mucho la gente? La gente habla mucho de liderazgo, ¿no? Muy bien, que está fenomenal. Pero ¿qué hay antes del liderazgo? Pues está el autoliderazgo. Es decir, tú no puedes liderar a otros si no te lideras a ti mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué hay antes? ¿Pero qué hay antes del autoliderazgo? Pues el autoconocimiento. Es decir, tú no te puedes liderar a ti mismo si primero no te conoces a ti mismo. Entonces lo que hice fue decir, vale, fenomenal, pues voy a hablar de esto. Es decir, voy a hablar de los 2 pasos que hay antes del liderazgo, que es el conocimiento de uno mismo y el liderazgo de uno mismo. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Ahora ya 4 o 5 años que empecé con este tema y es un tema que como yo soy un apasionado de la mejora continua y voy dando, digamos, formaciones de esto desde hace 4 o 5 años, de esto en concreto quiero decir desde hace 4 o 5 años, y cada año, cada X tiempo lo voy mejorando, porque al final si no lo fuera mejorando estaría siendo incoherente con mi propia formación, claro, ¿no? Pero sí, lo voy evolucionando y lo voy mejorando constantemente. Bueno, pues recordemos que la gente puede verte este miércoles 24 de enero a las 6 de la tarde en el CESUR del Lago, en Atalayas. Recordamos, es allí, pero es abierto, no es para la gente del centro que está estudiando, no es para las empresas, es para todo el mundo, ¿vale? Es abierto a todo el mundo y además es gratuito, si no me equivoco. Así que, bueno, pues por si acaso alguien quiere contactar contigo, sea empresa o no, pero por lo que sea no puede ir este miércoles a las 6 de la tarde a CESUR, allí en Atalayas, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? A ver, muy fácil. En la web de la empresa, francolinares.com, yo soy José María Franco, francolinares.com es la web de la empresa, ahí están los datos de contacto. Para asistir al evento simplemente te puedes apuntar en la web de la empresa francolinares.com, hay un apartado que pone próximos eventos, ahí te puedes inscribir. En caso de que no te puedas inscribir, pues no pasa nada, pues te vienes y ya está, ¿vale? Y bueno, pues también número de teléfono, no sé si... Adelante. Número de teléfono, pues 655-883-702, ahí también puedes contactar directamente conmigo, o por correo electrónico en jmfranco@francolinares.com. Todo esto serían las vías. Pues José María Franco, no te deseo suerte para el seminario porque es el segundo que haces y bueno, conferencias y seminarios lleva ya unos cuantos a las espaldas, aparte de como decía, esto de CESUR, que es el segundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Saludo.